Aleluya. Qué bendición poder estar una vez más acá reunidos. Estamos contentos, estamos alegres, pues porque el Señor siempre permite que nos reunamos, ¿verdad? Y de alguna manera siempre Dios está con nosotros. Amén. Yo quiero en esta hora darte la bienvenida a la transmisión. Ahora estamos acá en vivo una vez más. Gracias por estar ahí siempre pendiente de la transmisión, ¿verdad? Y quiero hacer una oración antes de empezar. Solo estoy tratando de monitorear unas cosas aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Ok, amén. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que podamos ser bendecidos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora porque eres bueno. Te suplico en esta hora, Señor, que hasta donde llegue el consejo de tu palabra pueda llevar edificación a tu pueblo y, Señor, y que tu pueblo pueda recibirla, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toma tú el control esta noche, Señor, y por favor, Padre, usa nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gracias, amado hermano, amada familias, por dejarnos entrar hasta la comodidad de tu casa una vez más. Quiero bendecir tu vida y contarte que nosotros este viernes también vamos a tener nuestra reunión a partir de las 7:30, así es que yo te invito para que estés pendiente de la transmisión. Y también quiero invitarte para que hagamos evangelismo virtual. Esta transmisión compártela en tus redes para que así muchos puedan ser edificados y bendecidos y aquellos que no le conocen al Señor puedan ser salvados este día o en el momento en que lo vayan a ver. Así es de que yo te invito para que podamos compartirlo en las redes sociales y que así pueda llegar este mensaje. El anhelo de mi corazón es que un día la transmisión salga hasta en otro idioma para así poder alcanzar y abarcar más y poder ser de bendición. También quiero contarte que al final vamos a estar orando por las peticiones, si tienes alguna petición de oración o si tienes algún testimonio que dar, pues también te invitamos para que nos lo cuentes y que podamos glorificar juntos el nombre del Señor. Amén. Así es de que comencemos, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la obra de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar este tercer capítulo de la obra de Dios. ¿Estamos bien con el audio? Entonces, qué importante es entender la obra de Dios. Cuando nosotros no entendemos o quizás a veces estamos confundidos, pensamos que solo aquel que tiene un ministerio primario está haciendo la obra de Dios. Y claro, definitivamente que sí, pero no solamente eso, sino que también hay otras cosas más que abarca la obra de Dios. Ya te lo he dicho en espacio de estos dos temas que hemos hablado y compartido acerca de la obra del Señor, ¿verdad? Que si tú te consagras, si tú decides buscar al Señor, si decides vivir una vida llena de bendición, entonces eso también es la obra del Señor. Yo quiero en esta hora que me acompañes a leer el Salmo 73 y verso 28. Y vamos a ver en este tercer capítulo qué es la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer con la obra de Dios? Aunque yo te he dicho que lo dividí en 5 partes, hoy vamos a ver la tercera parte, pero todo se resume en una sola cosa, que es lo que vamos a ver hasta el final. Pero el Salmo 73 y verso 28 dice: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Mire qué interesante, qué precioso este verso, porque dice entonces acá que todas sus obras se cuentan. Dice, pero ¿de qué forma? ¿Cómo o por qué razón? Dice, para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar que todas sus obras. Obviamente aquí nosotros entendemos que el salmista está pues testificando de lo que Dios ha hecho con él. Y
Este contar las obras de Dios lo podemos ver de dos formas. Es hablar, decir, testificar, pero también enumerar. Y ahorita lo vamos a ver con el significado. Pero quiero detenerme un poquito acá porque dice estar cerca de Dios. Oh, hermano, qué precioso es estar cerca de Dios. Ahora, tal vez alguien dirá, pastor, pero ¿cómo si Dios es tan grande? ¿Verdad? ¿Cómo es estar cerca de Dios? Mire, es que hay algo bien precioso que es la presencia de Dios. Oh, hermano. Así como a veces no entendemos lo que es la obra de Dios, a veces no entendemos lo que es la presencia de Dios. Ese va a ser cuando terminemos esta serie, vamos a hablar de la presencia de Dios. Algunas cosas que el Señor ha hablado en mi corazón, hermano, que es importantísimo. Y a veces no entendemos y no conocemos la presencia de Dios. Entonces, fíjese, dicen, Dios el Señor ha puesto mi refugio para contar, dice, tus obras. Para contar tus obras. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer, o otra de las cosas que tenemos que hacer con la obra de Dios o en la obra de Dios es contarlas, contar las obras de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida o cuántas veces lo ha hecho? Entonces, fíjate, quiero que me acompañes y que veamos la palabra contar. Acá en el hebreo se dice zafar. Zafar. Y lo primero que significa es señalar con una marca como registro. Señalar, marcar, ¿verdad? Marcar, señalar con una marca como registro. Es decir, enumerar. Entonces aquí es donde yo te decía que a veces no entendemos lo que es la obra de Dios, pero aquí dice que tenemos que marcar, que enumerar las obras de Dios. Es decir, contar las obras de Dios, pero no solamente contar lo que Él ha hecho por ti, sino que cuántas veces lo ha hecho. Y ahorita también significa numerar. Entonces eso me habla a mí de estar contando 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces no nos habrá ayudado el Señor? ¿Cuántas veces no nos habrá sacado de alguna situación difícil el Señor? Y te aseguro que a veces hasta se nos ha olvidado las cosas que el Señor nos ha hecho. Sería bueno, ¿verdad? Yo no lo hago así por escrito. Y creo que sería bueno empezarlo a hacer. Las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, tenerlas por escrito, enumerarlas. Mire, hasta el momento se lleva una bitácora de las oraciones. De todas las oraciones que se hacen cada semana. Y es muy precioso ver, ¿verdad?, cómo el Señor ha ido bendiciendo, ha ido ayudando al pueblo, ha ido sanando, ha ido libertando. Hemos visto el mover, en ejecución la obra de Dios. También zafar significa proclamar. Oh, esto es lo que le decía. Entonces ya no solamente es de contar 1, 2, 3, 4, 5 cuántas veces te ha ayudado Dios, sino que también contarlo, decirlo, no quedarnos callados. Muchos no testifican de lo que Dios les ha hecho, de lo que Dios les ha dado, cómo Dios los ha auxiliado. Entonces, cuando no lo cuentan, no se glorifica el nombre del Señor. Tal vez se glorificará solo en el que lo vivió, el que lo recibió, pero no se ha testificado como para que muchos puedan acercarse al Señor. Ok. ¿Qué significa contar según el diccionario normal? Referir un suceso verdadero o fabuloso. Fíjese qué interesante, referir un suceso verdadero o fabuloso. Quiere decir de que podemos tomar este significado porque lo que vamos a contar nosotros de lo que el Señor nos ha hecho, lo que el Señor nos ha dado, hermano, no nos podemos inventar una de vaqueros. Tenemos que ser honestos. Pero eso sí, contar las cosas, las maravillas, los grandes prodigios que Dios ha hecho, porque te aseguro, estoy seguro. Pues, ¿por qué estoy seguro? Pues porque el Señor lo ha hecho conmigo. Que de entre los que nos están viendo, hasta donde está llegando la transmisión, de seguro que hay muchos que han sido sanados por el Señor. Han sido perdonados por el Señor. Quizás han sido sanados de enfermedades terminales y el Señor ha tenido misericordia y los ha sanado. Amén. Te ha perdonado, te ha ayudado, te ha provisto lo que necesitas. Ok, también significa tener en cuenta a alguien, es decir, contar, ¿verdad?
como te decía. Entonces, bien podemos nosotros decir, en resumen, que esta palabra zafar es entonces proclamar, declarar, contar, decir, predicar, marcar, señalar y contar como en un registro. 1, 2, 3. Eso es zafar. Entonces, aquí a mí me surgió la pregunta, ¿qué cosas nosotros tenemos que contar? Y en la Biblia, porque ahí es donde tenemos toda nuestra base, ¿verdad? Ahí nosotros encontramos un par de cosas que son las que yo te quiero a ti dar. Entonces dice el Salmo 66 y verso 16. Dice, venid y oíd todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Mire qué interesante esto, porque ¿cuántas veces Dios no nos habrá ayudado? ¿Cuántas veces Dios no habrá tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces no habrá perdonado? ¿Cuántas veces no habrá amado, hecho sentir tu alma llena de bendición? Tu vida misma. Entonces aquí dice, tengo que contar lo que Él ha hecho por mi alma. ¿A cuántos tú les has testificado de lo que Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha sacado, salvado, te restauró? Tal vez estabas teniendo vicios, tal vez estabas alejado de Dios, quizás estabas postrado en una enfermedad, o simplemente quizás te sentías solo, angustiado, y Dios te ayudó. Dios bendijo tu alma. Por eso es de que el salmista decía, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha hecho. Porque el ser humano, hermano, es tan fácil para olvidar las bondades de Dios. Hay quienes solamente buscan a Dios por los milagros, buscan a Dios solo por lo que les da, pero nunca lo buscan por lo que Él es. Y ahí hay una gran diferencia. Tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios por lo que Él es. Él es amoroso, Él es hermoso, precioso, incomparable. Y te aseguro que también Dios nos va a mostrar lo que Él puede hacer con nosotros. Entonces aquí la palabra zafar, recuérdate en el hebreo, zafar, ¿verdad? Es esa palabra que está aquí, contaré, declararé, diré. Esa palabra que dice enumeraré. Hermano, proclamaré. Es que esta palabra es bien poderosa, porque entonces nosotros tenemos que proclamar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pastor, ¿y dónde empezamos? No dice la Biblia que me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta todos los confines de la tierra. Entonces, ¿en dónde debemos de empezar a contar las cosas que Dios ha hecho por nosotros? En nuestra casa, en nuestra propia familia, con los que son de los cercanos a nosotros. Sí. Luego contémoslo en el círculo, vayamos ampliando el círculo hasta que nosotros le testifiquemos a alguien que ni siquiera conocemos. Es más, en los videos que se graban, quedan grabados acá en la página de Facebook y quedan grabados en YouTube. Y ahí cualquiera los puede ver. A veces es sorprendente cuántas veces han visto un video y digo yo, ¿Cómo puede tener tanto alcance un video? Pero así es el Señor, así es el momento ahora, así es el tiempo ahora del evangelismo. Por eso es que te digo, compártelo en tus redes, esta predicación, para que muchos puedan escuchar y que puedan ser bendecidos, y los que no le conocen que se puedan salvar. Entonces aquí es bien interesante, porque entonces tenemos que contar las cosas que Dios nos ha hecho. No nos debemos de quedar callados. Mire, por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, por favor, sánanos. Bueno, vayan, preséntense al sacerdote. Y cuando iban de camino, se dieron cuenta que ya estaban sanos, ya estaban limpios. Esto es interesante porque no lo dice sanos, sino limpios, ¿verdad? Ok, pero eso otro día lo podemos explicar. Pero entonces dice que ya estaban limpios. Y se fueron y solo uno regresó. Y se postró ante el Señor Jesús y le agradeció. Y el Señor pregunta, bueno, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Y por qué solo uno regresó? Un samaritano. Entonces, ¿sabes qué otra cosa podemos entender acá? Que
Solamente un corazón verdaderamente agradecido es capaz de contar las cosas que Dios ha hecho por él. Hay un corazón que no, pastor, pero ¿cómo puede alguien no estar agradecido si Dios le hizo un favor, si Dios lo sanó? Pues déjeme contarle que yo conozco a varios en el ministerio que el Señor nos ha dado, en este hermoso recorrido, hermano, y no solamente en el ministerio, sino que durante toda nuestra vida cristiana hemos conocido personas a quienes Dios los ha bendecido, los ha prosperado, los ha sanado de enfermedades incurables, y después ya no buscan a Dios. Es triste, hermano, que solamente busquen al Señor por lo que les da y no por quién es Él. Bueno, al final solo van a tener lo que querían, pero no lo van a tener a Él. Que eso es lamentable, porque son almas que si no buscan del Señor, se van a perder. Por eso quiera el Señor que este mensaje llegue y alcance y toque los corazones de aquellos que tal vez han estado de esta manera, que solamente han buscado a Dios por lo que les puede dar, pero nunca por quién es Él. Si tú estás escuchando en este momento, no es casualidad, es porque Dios ha querido que tú escuches este mensaje para que entonces reflexiones y digas, Señor, voy a empezar a contar lo que Dios ha hecho por mí. Voy a empezar a testificar lo que Dios puede hacer. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Ok, entonces, contar lo que Él ha hecho por mi alma. ¿Qué otras cosas tenemos que contar? Acompáñeme al Salmo 71, verso 15. Fíjese, todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Hermano, mire, pero aquí dice que todo el día, como dando a entender continuamente, ¿verdad? No parar. Cada vez que tenga la oportunidad debe de compartir lo que el Señor ha hecho. Mire, aquí yo no le estoy diciendo de que todos le van a poner atención, porque puede ser de que tal vez no le escuchen. Otros que tal vez no sean agradecidos. Otros tal vez no van a recibir la palabra, pero eso no quiere decir de que nosotros no podamos testificar. En donde nosotros nos dejen vamos a testificar y donde no vamos a tratar. Me recuerdo una vez que salimos a evangelizar y estábamos evangelizando y estaba con mis hijas, estaban más pequeñas. Y se me acerca una persona, pero desde que el momento en que yo lo vi, por el espíritu pude sentir que la persona estaba endemoniada. Y se me acerca y se me queda viendo fijamente a los ojos y me señala y me dice, te queda un mes de vida. Y cuando me dijo esa palabra, yo vi a mis hijas y a los hermanos que estaban así alrededor. Entonces yo tomé la palabra y le dije, en el nombre de Jesús, reprendo esa palabra y te ato en el nombre de Jesús. Rechazo esa palabra, no la recibo porque en Cristo tengo vida. Cuando le dije esas palabras, la persona enmudeció, ya no pudo hablar, se quedó ahí quieta. Amén. Y después mi hija Deborita, ¿verdad? Que estaba ahí conmigo, me preguntó, papi, ¿por qué te dijo eso? No sé, le dije, pero nosotros tenemos que seguir compartiendo de la palabra, del mensaje, aunque las personas no lo quieran recibir. Lo tremendo fue que después le compartí, ¿verdad? Y le di el mensaje y le di un tratado. Se fue, pues, pero por lo menos se fue reprendido y escuchó el mensaje. Entonces todo el día tiene que estar nuestra boca. Es decir, aprovecha cada oportunidad que tú tengas. Miren, por eso el alcance de las redes sociales, ¿verdad? Si tú tienes tu teléfono celular y solo lo usas para estar viendo el Facebook y no haces nada de beneficio, eso sí te va a afectar, porque te va a quitar el tiempo, hermano, estar ahí viendo sin ningún beneficio. Eso es perder el tiempo. Pero si tú usas tus redes y compartes el mensaje y puedes dejar una semillita de bendición, entonces estás hasta evangelizando de una manera virtual. Si es que ahora todo ha cambiado, ya no podemos
usar métodos que se utilizaban antes. Y fíjese que estoy siendo tan dramático. Antes, como 7 meses antes. Tuvimos la oportunidad de hacerlo 7 meses antes, de salir a evangelizar y dar tratados. Y ahora es un poco más difícil, ahora a ver si se puede. Tuviste la oportunidad de ir y hacer la obra de Dios afuera. Y ahora no se puede hacer con tanta libertad. Entonces hay que hacerlo de otra manera. Por eso el viernes pasado algo pasó con el internet también. Yo espero que este viernes estemos... que nada pase, pero me pareció, porque estuve chequeando y preguntando en algunas otras personas, y algunos me dijeron que el internet también se les había ido, se les había puesto lento ese día. Entonces dije yo, bueno, entonces espero que no haber sido solo yo. Entonces me causa más asombro, porque ¿qué pasaría si hoy en día dijeran, bueno, vamos a limitar el internet solamente de tales días a tal hora, y ya no hay más broadcasting live? ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos que utilizar otros métodos, tenemos que estar preparados, iglesia. Pero todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, como el Señor se ha manifestado. Esas son de las cosas que nosotros tenemos entonces que contar. Ya le dije, contar como proclamar, predicar, pero también como el Señor me ayudó con esto. El Señor cuántas veces no me ha ayudado. Porque usted sabe que al Señor le gusta contar. Al Señor le gusta contar. Y Él lleva un buen registro. ¿Cómo así, pastor? Si no se recuerda que le dijo, denle ustedes de comer a esta gran multitud. Pero ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Cuántos tienen? Solo tenemos unos panes y unos... ¿Cuántos tienen? Mire, ¿para qué? Mire, esta es una pregunta que yo me he hecho. ¿Para qué les preguntó a los discípulos cuántos panes y peces tenían? Si de todas formas, si hubiera habido uno, el Señor hubiera hecho el milagro y se hubiera alimentado. ¿Para qué el Señor les preguntó? Ay, hermano, esta pregunta yo no sé si usted se la ha hecho, pero yo a veces soy muy preguntón con el Señor. O sea, ¿para qué le preguntó? ¿Para qué les preguntó cuántos hay? Y le dijeron 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. 5 más 2 es 7. El Señor les quería enseñar que en la perfecta voluntad de Dios siempre ocurren milagros. Cuando tú y yo estamos, hermano, porque dice que podemos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero cuando nosotros hemos aprendido a caminar en la perfecta voluntad, es que el Señor nos ayude. Entonces vamos a empezar a ver el mover sobrenatural de Dios en nuestra vida. Miren, yo sé que quizás a ti el Señor te ha sanado, a mí el Señor me ha sanado, hemos experimentado esto. También hemos visto cómo el Señor ha sanado a otros a través de la oración o de la imposición de manos. Hemos sido testigos. Pero yo quisiera que a cada momento uno poder tener ese nivel, cada momento uno poder estar experimentando ese mover de la presencia de Dios, hermano, que estemos a ese nivel, pero a veces nos cuesta. Bueno, yo no sé si tal vez solo a los pastores y las ovejas que ya están súper exaltadas, pero yo creo que a todos nos cuesta, porque de repente el enemigo nos lanza dardos de tristeza, dardos de angustia. Y entonces cuando nos manda esos dardos, lo primerito que pasa es que nuestra boca empieza a confesar la derrota, empieza a confesar la enfermedad, empieza a confesar, hermano, el problema, y entonces en lugar de resolverse, se vuelve crítica la situación. Pero aquí dice, todo el día contará mi boca tu justicia y tu salvación. ¿Cómo utilizamos nuestra boca? Lo hablaba ayer, ¿verdad? Debemos de tener cuidado cómo hablamos entonces. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Porque no es lo mismo. Yo le he puesto este ejemplo muchas veces, ¿verdad? No es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, se utilizan no las mejores, sino las peores palabras para dar una información o para dar una instrucción, para dar un mandato, una orden. Por ejemplo, a veces se les habla a los hijos de la peor manera. O a veces los esposos le hablan de la peor manera a las esposas.
O las esposas le hablan de la peor manera a los esposos. O los hijos le hablan de la peor manera a los padres. ¿Por qué no utilizar las buenas palabras? Por eso le decía yo. Entonces, no es cómo se dice, no es lo que se dice, sino cómo se dicen las palabras. Yo le he puesto este ejemplo. No es lo mismo decir, ¿cómo amaneciste? Que ¿cómo amaneciste? No. Entonces, debemos de utilizar con sabiduría nuestras palabras. Dice, aquel que sabe refrenar su lengua es un hombre perfecto, dice. Padre, que Dios nos ayude entonces. ¿Cómo nuestra boca puede hablar palabras que a Dios le agraden? Comiendo la palabra de Dios. Es la única forma. Es la única forma. Ok, bueno, pero como estamos hablando de que debemos de contar, acompáñeme y leamos el Salmo 118. Salmo 118, verso 17. Dice, mire este verso, qué poderosísimo. Ahorita estamos viendo la palabra zafar, en el hebreo zafar. Recuérdese. Entonces, Salmo 118, verso 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Aleluya. Amén. Mire, qué poderosísimo este pasaje, qué precioso este pasaje. Porque puede ser que muchos tal vez están con temor por la pandemia o por cualquier tipo de enfermedad. Hermano, ahora hay psicosis de enfermedad por todos lados, ¿verdad? Nadie se siente con libertad como antes, o con toda la libertad. Entonces hay temor, pero yo le quiero decir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Todavía hay mucho trabajo que hacer por el Señor. Pastor, pero el Señor ya viene. Sí, por eso te digo, hagamos todo lo que nos toca para que no nos diga el Señor, bueno, tenías que hacer esto, ¿y por qué no lo hiciste? Te llamé y te dije, a ti te toca esto. Moisés, mi siervo, murió y él lo sacó de Egipto, pero a ti te toca cruzarlos al otro lado del Jordán. Y ahora a la iglesia, ahora le toca meterlos a la tierra prometida, al Canaán espiritual de Dios. Entonces, hermano, hay tanto por hacer, tanto por compartir, tanto por contar de las cosas que el Señor ha hecho. Mire, y a veces no es ni tan necesario preparar un discurso, preparar una enseñanza, preparar, hermano, una predicación, sino solamente contar lo que Dios ha hecho. Dios me ayudó, Dios me perdonó, yo antes me sentía solo, pero Dios me ha hecho sentir que me ama. Amén. Y me lo ha demostrado. Y yo quiero conocer, ¿y cómo se llama? Se llama Jesucristo, Él me ha ayudado. Él es el que está conmigo, Él vive adentro de mi corazón. ¿No lo quieres conocer tú también, hermano? Y así es como se puede contar. Ya le dije, contar de la manera de testificar, pero también contar las veces. ¿Sabe por qué es importante? Yo le decía, el Señor Jesús siempre le gustaba contar, ¿verdad? Y le puse el ejemplo, no fueron 10 leprosos, ¿y por qué solamente vino uno? Al Señor le gustaba contar. Amén. Tenía 100 ovejas, dejó las 99 y se fue a traer una oveja. Hermano, el Señor le gustaba contar. Amén. Qué interesante, porque entonces así tenemos nosotros que aprender a enumerar las bendiciones que Dios nos ha dado. Que Dios nos perdone, hermano. Mire, realmente tengo que ponernos sinceros en esta hora. Que Dios nos perdone porque a veces se nos ha olvidado los beneficios que Dios nos ha hecho a nuestra propia alma. Pero que el Espíritu Santo siempre nos recuerde cuán bondadoso, cuán misericordioso ha sido el Señor con nosotros. Amén. Para que entonces de verdad, hermano, podamos contar las obras del Señor. Amén. Amén. Veamos uno más. Este es precioso porque, mire, Isaías 43, 21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Ay, hermano. Y aquí la palabra proclamar es igual del hebreo zafar, que es la palabra que hemos estado estudiando. Proclamará mi alabanza. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que contar, hermano, es la alabanza.
Amén. Porque nosotros ya sabemos que es alabar. Amén. ¿Verdad? Ahí, para hacerlo así rápido, pues, ¿verdad? La adoración, hay tres cosas: alabanza, adoración y cántico nuevo. Alabanza, adoración, cántico nuevo. Fíjese, pues. La alabanza, así rápido, ¿verdad? En términos generales, sencillos. La alabanza es decirle a Dios lo que Él ha hecho, que es lo que estamos viendo aquí, contar, ¿verdad? Por eso dice la alabanza. La adoración es decir quién es Él. ¿Quién es Él para ti? Oh, Él es mi amado. Él es hermoso, Él es precioso, Él es santo, sublime. Eso es adoración. Pero después también viene el cántico nuevo. Y el cántico nuevo es algo que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Es algo que ya no es aprendido, sino que es un cántico espontáneo. Es algo que solamente puede provenir de un corazón agradecido, como le decía al principio. Entonces, un corazón que está agradecido, un corazón que entiende, es capaz de proclamar alabanza. Pero entonces aquí, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza, que es contar. Utiliza la misma palabra que es en el hebreo zafar, que significa enumerar, contar, proclamar, predicar, decir. Mire qué interesante, qué interesante, porque entonces alguien dirá: pastor, pero ¿cómo yo voy a predicar si no tengo ningún privilegio o no soy pastor? No. Por eso es que le decía que la obra de Dios no es solamente tener un ministerio primario, sino que si tú te consagras, si tú testificas, si tú evangelizas, si tú amas a tu prójimo, eso también es hacer la obra de Dios. Amén. Pero aquí esto es bien interesante, porque dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Amén. Hermano, quiere decir que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Él. Amén. Y somos pertenencia de Él. Oh, qué hermoso. Entonces, hermano, siempre que en nuestros labios hay una alabanza al Señor, que proclame, que diga, que cuente las grandezas y prodigios que Él hace. Pero no solamente lo que Él hace, sino lo que Él ha hecho contigo. Ahora, porque en la Biblia nosotros podemos leer los salmos, ¿verdad? Y las alabanzas, ¿verdad? Que cuentan la gloria del Señor, cuentan sus prodigios, sus milagros. Él es el poderoso de Israel. Ahora, pero yo quiero no solamente que sea el poderoso de Israel, sino que el poderoso ponga su nombre. Amén. ¿Verdad? Cantemos, aquí sería cantemos las alabanzas, es decir, contar las cosas que Dios nos ha permitido que nosotros recibamos de Él, como la salvación. Él nos ha salvado, Él nos ha ayudado, nos ha libertado de nuestros enemigos. Él es un poderoso guerrero, Amén. hermano, un conquistador que nos ha dado su victoria, aleluya. Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a contar. Pero en el Nuevo Testamento hay varias palabras que se asocian con esta palabra zafar, que era la que yo le decía que es del Antiguo Testamento. Quiero que veamos algunas, ¿verdad? Algunas palabras. Mire cómo dice Marcos capítulo 5 y verso número 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Bueno, usted sabe que aquí está hablando de el exendemoniado gadareno, aquel hombre que dice la Biblia que tenía una legión de demonios adentro de él, ¿verdad? Y usted sabe que una legión, algunos, ¿verdad? Cuando usted estudia en el diccionario, ¿verdad? Griego, ¿verdad? Dice que los romanos tenían legiones, y algunas legiones estaban, ¿verdad? Algunos hacen el conteo desde 3,000 hasta 8,000 soldados. Entonces, imagínese cuántos demonios tenía ese hombre.
Dice que nadie podía pasar por donde él estaba porque los atemorizaba. Pero yo no quiero hacer tanto el énfasis del endemoniado, sino el ex endemoniado, que después aparece en su sano juicio hablando, y lo primero que le dice es: quiero irme contigo. Aquí hay algo bien importante, porque se recuerda lo que le he dicho, que aquel que ha recibido un favor de Dios, aquel que ha experimentado el poder de Dios en su vida, lo primero que tiene es un corazón agradecido. Entonces él fue y le dijo: quiero irme contigo. Amén. Mire, este personaje, este gadareno, es uno de los pocos a los que el Señor Jesús no le dijo: sígueme. Porque nosotros vemos que a algunos personajes o a varios personajes en la Biblia les dice: sígueme. A otros, mire, a unos lo siguieron. Para usted se recuerda cuando le habló a los discípulos que después se convirtieron en apóstoles. Les dijo: síganme. Aquel joven rico le dijo: sígueme. Y él le dijo: no te voy a seguir. Era muy rico y no quería perder su riqueza. Entonces unos lo siguieron cuando el Señor los llamó, a otros que el Señor llamó no lo siguieron, y a otros que el Señor no llamó lo querían seguir. Y este es uno de ellos. Usted puede encontrar en la Biblia otros ejemplos, pero este en particular es impresionante, fíjese, porque le dice: quiero irme contigo. Entonces le dijo: no, ve a los tuyos, muéstrate y enséñales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice que toda la región lo vio en su sano juicio. Hermano, fíjese que toda esa región eran pastores de cerdos, pastoreaban cerdos. Y esos pastores de cerdos le dijeron a Jesús: vete de aquí, no te queremos. Hermano. Y este hombre, cuando es libertado, cuando es liberado, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahí le pasaron las dos. Quedó en su sano juicio. Entendía, estaba tranquilo. Entonces, un corazón agradecido es un corazón obediente. Amén. Aunque él quería irse, obedeció al Señor Jesús y se fue, dice, a la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Hermano, qué tarea. Mire, a él de una vez le dijeron, a unos dice el Señor que les dio talentos, ¿verdad? Les dio autoridad sobre una ciudad, a otros les dio sobre 3, sobre 10 ciudades. A él de una vez sobre 10 ciudades. Después de haber sido endemoniado, el Señor le da y lo envía. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia, cuando uno está leyendo los que buscaban al Señor Jesús, dice que muchos de la región de Decápolis llegaban para buscar a Jesús. Hermano, no dice la Biblia que haya sido el exgadareno, pero yo me sospecho que sí. Entonces este hombre, en realidad, fue a proclamar las cosas que Dios había hecho. ¿Cuántos no lo habrán conocido? Y los que no lo conocían, él les testificaba: miren, esto me pasaba. Y si no me creen, vayan a aquella región y pregunten qué pasó. Ay, hermano, mire, cuando tengas la oportunidad de poder compartirle a otro acerca de tu testimonio, acerca de cómo el Señor te sacó de donde estabas antes, quizás de la soledad, quizás de la angustia, del temor, y ahora tienes paz en tu corazón. Ahora te sientes tranquilo, ahora eres feliz. Tal vez antes no tenías felicidad. Porque tampoco hay algunos que dicen: no, pastor, pero es que yo no tengo ningún testimonio que contar porque yo nunca estuve en el mundo, yo nunca tomé, yo nunca hice lo malo, yo era tranquilo. Y dicen: no, yo no tengo testimonio. No, ¿cómo que no? Al contrario, tú puedes decir: miren, de todas las cosas que el Señor me libró. Pero de seguro que quizás había tristeza y soledad, pero bueno. Entonces, esto es lo que tenemos que contar. Proclamar. Fíjese que aquí la palabra en griego es keruso. Ya la hemos visto en otros pasajes, pero keruso significa proclamar públicamente. Entonces aquí sería contar públicamente. Quiere decir que este hombre de seguro se paraba en las plazas y les contaba lo que Jesucristo había hecho con él. Amén.
¿Y cuál era el mensaje central? Porque queruso es pregonar la verdad divina del evangelio. Aleluya. Entonces, ¿qué era? Pregonar las buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Ahora no hay tan buenas noticias. Ahora siempre cuando se escucha que es el rebrote y que ya viene la segunda ola y que muchos se van a enfermar, otros se van a morir. No, pero nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Y la buena noticia es la verdad del evangelio en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de aquellos que están viendo. Y si tal vez tú no tienes esa buena noticia, prepárate para recibir a Jesús en tu corazón, porque la buena noticia se llama Jesucristo. Aleluya. Ok, quiero que veamos dos más. Ya casi no me estoy excediendo en el tiempo, sino que recuérdese de que perdimos como unos 8 o 10 minutitos, ¿verdad? No sé cómo estamos con el tiempo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, digo que vamos bien porque no me han puesto ningún mensaje ni nada, ¿verdad? Mire, Isaías capítulo 61 y verso 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, que era lo que estábamos hablando. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Oh, libertad a los cautivos, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Son dos cosas diferentes. Mira, aquí dice, unos están cautivos y otros están prisioneros. Ay, ay, ay. Unos reciben libertad y otros reciben liberación. Qué interesante esto. Porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar en nuestra proclama. Es decir, lo que nosotros vayamos a contar va a producir un efecto de libertad o de liberación en aquel que lo está escuchando. Por eso es de que nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor que unja nuestros labios cuando hablamos, que no seamos nosotros, sino que sea el Señor. Mire, y el verso continúa, dice, el verso 2, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Mire, eso es lo que viene. Por eso lo quise decir, porque también tengo que decirlo. Eso es lo que se acerca para aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Dice, para consolar a todos los que lloran. Aleluya. Y mire, el verso 3 dice, me gusta mucho porque dice, para conceder que a los que lloran en Sión, Sión es figura de la iglesia de Jesucristo ahora. Entonces dice, esto es para la iglesia de Jesucristo. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, dice, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aleluya. Entonces, aquí se cumple exactamente lo que hemos estado viendo. Que entonces, contar es para la gloria del Señor. Cada vez que tú vayas a contar algo, a testificar algo, sea para la gloria del Señor. Y aquí, proclamar, se dice en el hebreo, kará. Y esta es una palabra hebrea que lo que significa es llamar afuera o llamar por nombre, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera, lo llamó fuera, lo llamó por su nombre y se movió. Hermano, después de ese acontecimiento todos empezaron a contar, a proclamar lo que el Señor había hecho. También significa predicar, publicar, pero también significa profetizar. Hermano, entonces aquí la cosa se va poniendo cada vez mejor y más alegre y más preciosa. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar callados de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha permitido. Creo que ya, si lo has hecho, ya no lo hagas más. Es el tiempo de proclamar, es el tiempo de proclamarlo. Y proclamar es gritar también, ¿verdad? Amén. No es así que no se escuche, no. Proclamar es a fuerte voz, hermano. Amén. Como dice la Escritura, a voz en cuello. Díganle a mi pueblo, dice, que ya mucho ha sufrido,
que ya ha recibido el doble por sus pecados. Díganle a mi pueblo que su lucha ha terminado. Eso es una proclamación. Eso es una proclamación. Y entonces aquí, hermano, proclamar es contar entonces. Ay, hermano. Aquí hay tanto de qué hablar, pero el tiempo siempre nos sale. Y quiero decirle, estamos bien, ¿verdad? Quiero decirle una cosa más acerca de este pasaje. Nosotros vemos en Lucas capítulo 4 y verso 18, que es el contexto de este verso. Pero cuando el Señor Jesucristo, Él estaba hablando y estaba diciendo, y vengo a proclamar el año favorable, cerró el rollo del profeta Isaías. Y a él ya no dijo, y a proclamar el año de la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba él ahí, proclamándolo. En ese momento estaba el Señor y se abrió, hermano, un paréntesis de gracia, un paréntesis de bendición, que hasta el día de hoy sigue abierto. Entonces esa proclamación, hermano. Por eso le decía, eso es lo que viene. La iglesia ya no lo va a pasar. Bueno, la iglesia que se consagre. Por eso, mire, de nada nos serviría ser heraldos, ¿verdad? Proclamadores de la verdad del evangelio, si no nos consagramos, si no hay un cambio en nuestra vida. Si nosotros, después de experimentar el poder de Dios en nuestra vida, quizás una sanidad, quizás una visitación poderosa, quizás el Señor nos perdonó, nos cambió el carácter, Amén. y no lo testificamos y no lo contamos, o peor aún, no hay un cambio en nosotros, entonces solamente denota que se estaba buscando a Dios por lo que le puede dar, pero no por quien Él es. Es que ahí es donde radica, hermano, la importancia de entender la obra de Dios. Amén. Aquí estamos hablando de la obra de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Amén. También de enumerar las cosas que Dios ha hecho, pero a veces no se entiende. Entonces hay muchos que no entienden la obra de Dios. Piensa que solamente, lo vuelvo a repetir, que es tener un ministerio primario. No, aquí estamos viendo todo lo que es la obra de Dios. El que tú despiertes y digas, sí, Señor, tú me has ayudado. Se lo voy a contar a fulano de tal. Lo voy a poner en mis redes, cómo Dios ha sido bueno conmigo. Es porque entonces ha habido un cambio. Ha habido un cambio. El que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha conocido a Jesucristo verdaderamente, lo ha recibido en su corazón, en él hay un cambio. El Espíritu Santo está operando un cambio constante todos los días. Porque hay muchos que es solo por emoción o por la necesidad del momento. Pastor, yo no le creo. Póngame un ejemplo en la Biblia. Bueno, le voy a poner un ejemplo que ya lo he contado, pero creo que va bien al caso con lo que estamos hablando. Llega el Señor Jesús donde estaban sus discípulos y le dice un papá preocupado, ¿verdad? Chismosón, digo yo, ¿verdad? También, porque le dice, mira, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. Y el Señor les pegó una trapeada, ¿verdad? Los regañó, una cuadrada mejor. O les pegó una cuadrada bien severa, ¿verdad? Y le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Le dijo. Sí, yo creo. ¿Crees? Le dijo. Entonces le dijo, ayuda a mi incredulidad. Mire, el verso se dice así rápido, ¿verdad? Cuando usted lo lee. Pero yo quiero que me ponga atención a la expresión que voy a hacer con mi rostro. Porque a veces, o por lo menos yo me pregunto, Señor, aquí el juego de palabras. ¿Tú crees? Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Como alguien que estaba diciendo que sí cree, al siguiente verso le dice, mejor ayuda a mi incredulidad. Le voy a explicar, voy a tratar de explicar. El Señor Jesús le dice, dame al niño. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí creo. Y el Señor se le quedó viendo fijamente como quien dice, dime la verdad. Y él dijo, sí creo, solamente por la necesidad del momento. Sí creo. Y ya cuando el Señor lo vio,
Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces sanó al niño. Lo liberó, pues, porque estaba endemoniado. Así nos pasa ahora. En estos tiempos modernos muchas veces hacen alarde de fe, pero no porque de verdad tengan fe, sino por la necesidad del momento, la premura del momento ahí, la apretura. Sí, Señor, yo soy tu hijo, yo creo. Y solo por la necesidad del momento. Yo les he dicho a mis hijas y les he dicho a todos los que el Señor me ha permitido enseñar en la escuela, no aprendas para el momento, aprende para la vida. Amén. Porque si aprendes para el momento, pasaste tu examen, tu test y ya. Pero no lo vas a poder aplicar a la vida porque se te va a olvidar, no captaste, no lo percibiste, no lo recibiste, no te alimentaste de la palabra. Pero si lo que estudias lo aprendes para la vida o en el momento de la necesidad, en el momento que haya que aplicar la sabiduría, en el momento que haya de la necesidad de la palabra, va a brotar la palabra. ¿Pero por qué? Porque no lo hiciste para la carrera, sino que lo hiciste para la vida. Y entonces aquí el Señor lo que estaba haciendo con esta proclamación, hermano, era contar, predicar públicamente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aquí hay tanto, pero quiero cerrar este punto con este verso. Mire, este verso es bien poderoso. Porque estamos hablando el tercer episodio de la obra de Dios. ¿Entendemos lo que es la obra de Dios? Mire cómo dice Hechos capítulo 4 y verso 20. Con este vamos a cerrar aquí esta parte. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Decir, contar, predicar, proclamar. Ah, pastor, pero es que ellos vieron milagros. Es que ahí estaba Pedro y Juan, ¿verdad? Y los tenían así. El concilio lo tenía, ¿verdad? Amén. El Sanedrín los tenía aprisionados y diciendo, cállense, ya no prediquen de Jesús. No podemos dejar de decir. Otras versiones dicen, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. O sea que ellos fueron testigos. Entonces este pasaje me habla a mí de ser testigo. Pero aquí hay dos tipos de testigo. Uno que ve y el otro que escucha. Puede ser de que tú tal vez seas testigo de los que han oído nada más de los portentos y de los milagros. O porque tú también los has visto. Claro, me refiero a milagros quizás en tu propia vida, en tu propia familia, o en los que conoces, en hermanos, amigos tuyos. Aún en personas que tal vez alguien en tu trabajo te dice que sabe que tú eres cristiano. Ahí te dice, puedes orar por mí. Y tú oras por él y de repente dice, mira, fíjate que se me quitó el dolor. No sé qué pasó, pero me siento bien. Y ese es el mejor momento para compartir la palabra de salvación. Para contar de las maravillas del Señor Jesús. Entonces aquí, si a ti el Señor te ha bendecido, si el Señor te ha ayudado, te ha libertado, si has experimentado el poder, si has visto milagros personales, quizás has escuchado acerca de otros milagros, no podemos dejar de decirlo. Porque aquí, bueno, cuando leemos la palabra, fíjate, si tú y yo leemos, por ejemplo, los 4 evangelios o leemos las cartas del apóstol Pablo, toda la Biblia, y nosotros empezamos a leerla y nos damos cuenta que se cuentan de milagros, de hazañas que Dios hizo por medio de los apóstoles, por medio del Señor Jesús, por medio de profetas, por medio de evangelistas, por medio de hombres y mujeres que no tuvieron temor de compartirle a alguien el evangelio. Y entonces se vio el mover de Dios. Entonces cuando tú la estás leyendo la estás oyendo, eres testigo.
Oh, hermano, a mí me gusta leer la Biblia, me gusta leerla, sí, solo con mi vista, pero me emociona oírla. A veces la pongo y la escucho, el mensaje, la palabra de Dios. Solo la Biblia, escucharla. Ahora hay muchísimas maneras de cómo escuchar la palabra de Dios. Pero me gusta hablarla también. Entonces a veces la abro y la leo en voz alta. Así me estoy edificando doble porque estoy viendo y estoy oyendo al mismo tiempo la palabra de Dios. Ay, hermano, si yo le contara las bendiciones y los testimonios que he tenido cuando he estado leyendo la palabra de Dios, así en voz alta, como el enemigo ha salido huyendo, hermano, se transforman los ambientes. Oh. Entonces, hermano, no podemos dejar de contar. Y aquí esta palabra es en el griego la leo, que es dar a conocer, contar, predicar. Entonces, amados hermanos, amada familia de familias, amigos que nos ven, hasta donde llegue esta transmisión, la obra de Dios entonces la tenemos que contar. No solamente cuántas veces, 1, 2, 3, sino que decir qué es lo que Dios te ha hecho, lo que ha hecho por ti y por tu familia. Eso, hermano, es para la gloria de Dios. Y cuando tú cuentas esas maravillas, entonces la fe de otros, la fe de los cristianos se fortalece y los inconversos se pueden convertir al Señor al escuchar de un milagro poderoso del Señor Jesús. Claro, tiene que ir incluido vivencia, tiene que ir incluido el testimonio. Recordemos que el Espíritu Santo es el que toma, por eso es que decía, me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Entonces necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder contar la obra de Dios. Entonces yo te quiero preguntar en esta preciosa noche, ¿el Señor no ha hecho algún portento contigo? ¿No te ha sanado? Si lo ha hecho y no lo has testificado, este es el mejor momento para que empieces a hacerlo. Antes de que se te olvide lo bueno que Dios ha sido contigo. Yo espero que nunca se te olvide. Pidámosle a nuestra alma que no se olvide de los beneficios que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, dándote gracias primeramente por lo bueno que has sido. Cómo has mostrado tu poder, cómo has mostrado, Señor, tus maravillas con nosotros, cómo nos has ayudado, Señor. Gracias, gracias. No lo merecíamos. Aún antes, Señor, de conocerte, siempre nos ayudaste, siempre extendiste tu mano preciosa. Ahora que te hemos conocido, Señor, siempre has sido bondadoso, nos has guiado con tu Espíritu Santo, Señor, has puesto tus manos sobre nosotros, nos has sanado, nos has libertado. Oh, prakata mapra shekenda ramasore. Gracias, Espíritu de Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas, con la familia espiritual, Señor, gracias. Y gracias por todo lo que has hecho, pero también te damos gracias por todo lo que has de hacer, Señor. Y ayuda que nuestros labios siempre puedan contar, que nuestra alma pueda enumerar, Señor, contar, Señor, las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros, Señor, que nunca se nos olvide. Danos un corazón humilde, un corazón sencillo que te alabe, que te adore, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y hablando de las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado, quiero que si tienen las peticiones de oración que entraron, si me las pueden pasar, las peticiones de oración. Ahí. Amor, pásame las peticiones de oración. ¿No entraron más peticiones? Solamente un testimonio de hermana Bárbara, la cuñada, dice que está en el hospital y murió, pero resucitó. Oh, wow. Y que pues acepta Jesús. Oh, qué bueno, la que tú habías llamado. Ay, qué bueno, qué bendición. Bueno, este testimonio está poderoso, hermano.
mi esposa la llamó y pues estaba reacia, no quería escuchar el mensaje. Ore pues, le dijo. Ay, Dios mío. Y ahorita, hermano, lo acaba de contar, se murió y resucitó otra vez. Aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces hay poder en la sangre de Cristo. Y es para la gloria del Señor ese testimonio. También vamos a orar por Matías. Matías es el nieto de hermana Marta y es una hermana que nos ve desde Colombia. Imagínense, desde Colombia tenemos comunicación con ella. Y está pidiendo oración por Matías. Así es de que vamos a orar por él para que sus análisis, sus exámenes pues salgan bien. Que la mano de Jehová esté con él. Ella es hermana de nuestra hermana Luz. Así es de que vamos a orar por Matías. También quiero orar por Juan Pablo Romero y por Tomás Contreras, que están pasando por esta enfermedad, ¿verdad? Para que salgan pronto de esta enfermedad, ¿verdad? Hoy estuvimos un poquito en comunicaciones con Juan Pablo y le suplicamos al Señor. Ahora, Juan Pablo Romero, Tomás Contreras, el pastor Tomás Contreras, y por Matías hasta allá en Colombia. Ustedes allá y nosotros acá. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te suplicamos que glorifiques tu nombre, Señor. Glorifícate en la enfermedad, sánalo, Señor, de toda dolencia y que venga una recuperación pronta, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo suplicamos, Señor, desde ya que tu Espíritu Santo esté ahí con ellos y que tu sangre, Señor, haga, Señor, la sanidad poderosa para que después ellos puedan testificar de lo que tú has hecho, Señor. Te pedimos por Matías también allá en Colombia, que obres, Señor, que tus manos estén con él y que obres un milagro y que todo salga bien, Señor. Y te ponemos este testimonio de esta hermana que, habiendo muerto y resucitado, se convierte a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias y glorificamos tu precioso nombre, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y tal vez tú, amigo, que no sabías nada de qué es la obra de Dios o qué hay que hacer con la obra de Dios, pero que pusiste atención a lo que Dios puede hacer y los milagros o las oraciones o los testimonios que se compartieron hoy y quieres un cambio para ti y tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, oh hermano, vas a empezar a experimentar el poder de Dios y te vas a convertir en testigo de Él. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por la situación que estamos viviendo, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales, que están apareciendo aquí a mi izquierda, al lado derecho de tu pantalla. Como siempre te digo, visita nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, la colección de videos, el programa de niños, tenemos las actividades para que las puedan bajar e imprimir. También tenemos la aplicación de la iglesia para el sistema Android. Visita nuestra página de YouTube, nuestra página, en fin, sé parte de esta familia virtual, ¿verdad? Yo quiero que puedas ser bendecido y sentirte con bendición al visitarnos en nuestras páginas, en nuestras diferentes redes. No me resta más que invitarte este día viernes en punto de las 7:30 vamos a tener nuestro contacto en nuestro altar familiar, así es de que yo te invito para que juntos podamos nosotros compartir un momento más. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes. Bendiciones.